¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Contaminación Cero. Hace más de 7 años, la justicia decidió convertir en un hecho judiciable, valga la redundancia, algo que hasta ese momento era simplemente del campo de la gestión política. Estoy hablando del Riachuelo. La Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia por la cual condenó al Estado Nacional, al Estado de la Provincia de Buenos Aires y al Estado de la Ciudad de Buenos Aires a reparar lo que, según la justicia, habían hecho a lo largo de más de un siglo. Es decir, capturar un río, el Riachuelo en este caso, y convertirlo en un caño de desagote de las actividades industriales e intestinas de la ciudad. Se presuponía que este paso tan importante iba a significar una bisagra, iba a ser un antes y un después, y que el Estado iba a entender que, más allá de una condena o producto de esa misma condena, a partir de ese momento su responsabilidad tenía que ser otra. Entre las cosas que la Corte ordenó, había algunas muy obvias, como liberar los costados del Riachuelo, las orillas, donde viven personas, donde hay habitantes de asentamientos que viven en condiciones literalmente infrahumanas. Producto, por supuesto, del contacto directo con uno de los ríos más contaminados del mundo. Se ordenó, insisto, retirar a esa gente, relocalizarla, darles un lugar digno. Sin embargo, entre los muchos incumplimientos que hay a 7 años de aquella sentencia de la Corte Suprema de Justicia, hay uno que es verdaderamente vergonzante. La ciudad de Buenos Aires no terminó de relocalizar, o prácticamente no cumplió con relocalizar a gran parte de los habitantes de las villas que están a orillas del Riachuelo, del lado de la ciudad de Buenos Aires. La justicia volvió a señalar esto y vamos a conversar con el defensor general de la ciudad, Horacio Corti, quien es uno de los que blande la idea de que la ciudad no parece estar preocupada por aquello que la Corte le ordenó en relación al Riachuelo. Véanlo. ¿Por qué el Estado, en este caso el de la Ciudad de Buenos Aires, pero el Estado más en general, ha sido condenado en la causa Mendoza por la contaminación en el Riachuelo, cuando en verdad, antes de la aparición de la Corte en el asunto, es ya una responsabilidad previa del Estado? Sí, ahí hay que señalar varios aspectos y hacer un poco de historia también, ¿no? La Corte, en ese caso Mendoza que vos nombrás, asume un problema político, un problema del sistema político que durante décadas no pudo dar solución a un problema estructural que es muy evidente, que es la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Sí, casi que judicializa una cuestión que es de gestión, que uno podría decir. Exacto, eso primero no debiera haber ocurrido, no que Está claro. un elemento central, el Riachuelo y toda su cuenca, se haya llegado a la situación en la cual nosotros llegamos. Pero habiéndose generado ese problema estructural, era una responsabilidad de los diferentes sistemas políticos, de la ciudad, federal, de la provincia, solucionarlo, y se fueron sucediendo diferentes gobiernos y las soluciones no se fueron dando. Y ahí realmente creo que hay que destacar la intervención de la Corte, que bien podría haber rechazado ese caso por diferentes cuestiones procesales o no, lo asumió dio una respuesta. La respuesta es decir claramente lo que es obvio, y es que en esa zona hay una contaminación y hay riesgo ambiental. Ese fallo ya ha cumplido, ya tiene más de 7 años de vigencia. Claro, la Corte, para cumplir ese caso, una opción que tenía era reorganizarse ella para ejecutarla ella.
utilizó un método heterodoxo, digamos así, en lo jurídico, que es nombrar un juez o 2 delegados para ejecutar la sentencia. Pero eso no, antes de que sigas, Sí. eso no contamina, para usar a propósito Sí. la palabra, la idea de la independencia de poderes, en el sentido de que no termina el Poder Judicial avasallando o haciendo tareas que le corresponden al Ejecutivo. No, y es un debate interesante porque estamos en un momento en el cual uno de nuestros debates actuales son las características de la justicia, los privilegios que tenemos en el ámbito del Poder Judicial y también algo que siempre es una temática de discusión con mayor intensidad, que es la relación entre los poderes, o entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero también entre el Poder Judicial y los otros poderes. Y creo que en estos casos, cuando hay un derecho al ambiente, que es un derecho colectivo, o en el caso de los derechos sociales, ¿no? Me enfoco en esos casos. Cuando hay omisiones de las autoridades públicas que tienen que garantizar un derecho, se encuentra claramente justificada la intervención del Poder Judicial, porque lo que hay previamente hay la violación de derechos, en este caso derechos al ambiente, o como puede haber en la ciudad, violaciones al derecho a la vivienda o al derecho al acceso al agua potable, etcétera, o a los servicios públicos. Y entonces, en ese momento, la intervención del Poder Judicial es legítima. Lo que no debe hacer el Poder Judicial es cuando mayorías políticas en la ciudad, en las provincias o en la nación deciden un camino político, interferir en ese camino político desde su punto de vista contramayoritario. Porque eso creo que es a lo que irás, que es la judicialización de la política, ¿no? Cuando una mayoría toma una decisión, entonces en ese caso no pueden los jueces decir que interferir en esa decisión, salvo justamente, ahí los jueces tienen un enorme poder político, que es el control de constitucionalidad difuso, pero lo tienen que utilizar en ese caso con suma prudencia, es decir, antes de ponerse en el medio de una decisión mayoritaria, tienen que haber fuertísimas razones para decir que esa decisión es inconstitucional. La judicialización del tema Riachuelo no es un arma de doble filo en este sentido. Durante X tiempo el Estado se sintió, de algún modo, juzgado públicamente, juzgado judicialmente, pero además públicamente, por el incumplimiento de 200 años en la cuenca, y más o menos puso las cosas en orden. Pero a partir de determinado momento el propio Estado siente que, bueno, y si no cumplo, ¿qué me pasa? ¿Qué me hace la Corte? Entonces no es un arma de doble filo porque los niveles de incumplimiento son muy altos, fundamentalmente en los últimos años. Cuando ahí sucede otra cuestión, cuando el Poder Judicial asume una tarea que omitió hacer el sistema político y avanza por ese camino en el derecho al ambiente, pero también en los derechos sociales, que es interesante, y hago un paréntesis, que tienen que ver derechos con las mayorías justamente, ¿no? No son grupos minoritarios que buscaron el Poder Judicial para interferir las mayorías, sino son derechos de las mayorías que son conculcados. Entonces, digamos. Cuando el Poder Judicial hace ese camino, asume una responsabilidad, que es la responsabilidad de lograr ejecutar aquella decisión que toma, y porque ahí se juega algo que es muy interesante, que uno no ve, y uno lo ve en las poblaciones que están afectadas por esta situación, y es la legitimación política del propio Poder Judicial, porque ya ahora no es un intendente que no cumplió una promesa, no es el sistema político de un candidato, dijo que iba a hacer algo y no se hace, sino que finalmente ahora, por más que pueda haber incumplimientos, y lo hay, de los poderes públicos y sucede en la ciudad, la responsabilidad última es del Poder Judicial, porque es un Poder Judicial que no logra que el Estado cumpla aquello. Entonces, para lo cual fue por más que sancionado. todas las personas tienen en claro que hay una administración que no está haciendo lo que tiene que hacer, también tienen muy en claro que hay un Poder Judicial que es el que tiene que poner las cosas en su lugar, y se juega la legitimación política de ese Poder Judicial. Por eso es muy importante también algo que yo creo que se está viendo en el camino, que es una cuestión de diseño institucional, porque mirá lo que sucede. Nosotros en el Ministerio Público de la Defensa somos abogados de todos los vecinos de la ciudad que están afectados o involucrados en este caso. Pero su resolución en lo fundamental lo tiene un juez de Morón.
uno puede decir, bueno, Jueces Morón es relativamente cerca, pero en realidad en lo que es la complejidad del transporte, la vida diaria del trabajo de las personas que trabajan, por ejemplo, en la 21-24, ir a Morón es ir a otro lugar, ir a un juez que es de otra jurisdicción, por más que sea un juez federal, es un juez federal que está en la provincia de Buenos Aires, que es muy diferente a que hubiera un juez que tenga muchísima más inmediación con el lugar. En el caso particular de esta posición que vos tenés, sí, particularmente de ser el defensor, el abogado de los habitantes, sí, de la ciudad particularmente, ya como poder ejecutivo, sí, ha incumplido una parte importante de la sentencia en lo que tiene que ver con el traslado de las poblaciones que están en el Camino Sirga, particularmente la Villa 26, sí, y la 21-24. Sí. ¿En qué se puede justificar esa mora? ¿Cómo el estado más rico de la Argentina puede demorar casi 7 años el traslado de sí, un puñado de personas? Y es más amplio porque es la 21-24, la 26, pero también en la Madrid, en la Boca, o sea que hay una diversidad de poblaciones que tienen una diversidad de situaciones diferentes. Yo creo que ahí hay algo un poco que va más allá de este caso Mendoza, y es que en el ámbito de la ciudad la política habitacional no es una prioridad. No es una prioridad gubernamental. Entonces uno lo ve en el cumplimiento del caso Mendoza como uno lo ve en otra diversidad de situaciones que hay en la ciudad. Pero eso hace paradójica la participación de la Corte entonces, porque si el gobierno, en este caso el gobierno de la ciudad, no tiene como prioridad fundamental la política habitacional y eso la lleva a incumplir una sentencia de la Corte, quiere decir que por encima de la sentencia de la Corte está la ideología de quien gobierna. Más que incumplir, yo diría, es un cumplimiento parcial. Es exiguo, pero hay una parte de cumplimiento. Creo que de las familias que viven en el Camino de Sirga se habrán trasladado menos del 20%, pero ahí eso es un incumplimiento. Ahí sucede algo que es complejo porque el problema se va agravando. Porque por un lado, las personas siguen viviendo en un lugar donde ya reconocimos que hay riesgo ambiental. Entonces ahí hay niños, niñas, adolescentes, familias que viven en un lugar donde ya la justicia dijo que ahí no se puede vivir. Pero también hay una cuestión de crecimiento, porque la vida humana continúa, la vida urbana continúa, y en esos lugares hay un crecimiento poblacional. Nosotros decimos ese 20% de acuerdo a una encuesta realizada hace varios años. Exacto. Pero eso es una foto antigua. Eso es una foto antigua. ¿Cómo es posible que frente a un fallo tan contundente de la Corte, con argumentación de ese calibre, si la gente no puede vivir ahí, el gobierno de la ciudad anteponga su prioridad de gestión, que es no tener una buena política habitacional? Sí, es algo que no debiera ocurrir, y nuestra función como Ministerio Público en ese punto es asistir cotidianamente a los vecinos en ser escuchados, ser reconocidos como tales, ser escuchados por la justicia, porque también sucede que ahí tenemos enormes discusiones judiciales porque no son considerados técnicamente como partes. Entonces puede haber una audiencia en el Poder Judicial, y esto es también responsabilidad judicial. Puede estar presente el gobierno de la ciudad, el ACUMAR, el IBC y demás, pero no están los propios vecinos que tienen que ser trasladados. Entonces tiene muchísimas aristas la cuestión. ¿Esta situación cristaliza de algún modo la idea, para ustedes, desde el Ministerio Público, de que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en la ciudad? Y lo que existe en la ciudad, vos señalaste un aspecto que es una ciudad riquísima. Es muy rica y uno lo ve caminando por la ciudad, pero a su vez es uno de los lugares más desiguales del país.
Uno lo ve en las provincias, pero claro, en las provincias hay una cuestión geográfica de otro tipo. Nosotros vemos esa desigualdad concentrada en, creo que son 220 metros cuadrados, que es nuestra ciudad. Y es una desigualdad estructural que viene derivada de una sociedad de la exclusión que se fue generando en la Argentina desde el año 76 con la dictadura cívico-militar hasta hoy. Y es algo que realmente hay que reconocer que es muy difícil transformar, porque por más que la Argentina en los últimos años hayan bajado los índices de desempleo y hayan mejorado un sinnúmero de indicadores sociales, modificar la desigualdad estructural es muy difícil. Sí, pero si además algunos elementos muy concretos, como por ejemplo sacar a la gente de la villa al lado del riachuelo y llevarla a un lugar decente, tampoco se cumple, es más difícil todavía. Sí, y más difícil porque a su vez sucede algo y es, en aquellas políticas habitacionales, cuando se hacen nuevos lugares habitacionales, hay dos problemas. Primero, no hay una visión, yo les diría, social y englobadora de todos los derechos y comunitaria de lo que significa un cambio de lugar. Porque simplemente se le hace una casa y se dice nosotros decimos, las personas no son cosas, uno no puede agarrar a una persona de un lugar y pasarla a otro lugar, porque en la Villa 21-24 o los lugares donde se vive, las personas viven en condiciones indignas, pero desarrollan un sinnúmero de instituciones para tratar de vivir dignamente. Hay comedores escolares, redes sociales, redes de solidaridad, parroquias, porque la función de la iglesia es realmente muy importante, y cuando uno va a un complejo habitacional, nada de eso existe y nada de eso suscita la preocupación de las autoridades públicas. Y entonces... Sí, el arraigo o el desarraigo no es simplemente una cuestión geográfica. Entonces hay una sensación de que las personas empeoran por el hecho de trasladarse, y a eso se suma las deficiencias en la construcción, porque en los lugares habitacionales, en los barrios que se han creado, en Mujica y demás, hay electricidad donde no hay aún el final de obra, no hay servicios públicos adecuados, no hay la construcción adecuada de las calles, hay problemas de terminación de las viviendas por prodefectos constructivos, y que genera algo muy paradójico, que hay muchos vecinos que dicen, para mudarme de esa forma estoy mejor en donde estoy. Seguro. Que es un problema ya no jurídico, que es un problema social y cultural muy grande. Pero debe estar asociada una cosa a la otra. Quiero decir, no debe haber mucha disociación entre no ocuparme demasiado por trasladar a esa gente y, en el caso de que finalmente me ocupe como Estado, porque no me queda otra, darle algo más o menos equivalente a aquel lugar en el que vivían. Sí, lo que pasa es que... sin dignidad, quiero decir. La vida popular realmente existe, y es la experiencia que hay en estos barrios es increíble, porque fue desde un comienzo, desde que se dictó la sentencia de la Corte. Tengan en cuenta que es una sentencia que dictó la Corte con una persona, Mendoza, que tuvo la inteligencia de hacer esta acción, pero todos los vecinos de la ciudad que tienen que ser trasladados no participaban de este expediente. Un día se enteraron de que hay una sentencia de la Corte. Seguro. Y hubo un proceso muy grande de conciencia jurídica, política, de ser afectados por una decisión judicial, luego de aprendizaje de cuáles son los derechos. Vos vas a hablar a la 21-24, a la Madrid, a la Villa 26 o a otros lugares, y vos hablás con personas que saben sobre la sentencia judicial, la Corte, sobre qué es un juez delegado, sobre problemas de legitimación, sobre las leyes urbanas de la ciudad, y un trabajo colectivo de discusión, porque se hacen asambleas de forma periódica para discutir qué cursos de acción se hacen, que son realmente notables, y eso es cultura popular. Y para dar un ejemplo, ellos sienten que los jueces no escuchan, y entonces dicen, bueno, vamos a hacer una movilización y a ver si nos escucha la Corte. Y ahí reflexionan, y en ese diálogo que tenemos entre la defensa y las personas decimos, bueno, no, pidamos una audiencia ante la Corte Suprema. Y entonces durante 2 o 3 meses se pidieron una audiencia, y hace poco tiempo fueron recibidos por un secretario que ha designado la Corte para la materia ambiental. Y fueron escuchados durante 2 o 3 horas los propios vecinos en la Corte. Y eso es algo, uno ve ahí toda una cuestión de diálogo institucional, ¿no? Porque
los vecinos confían en las instituciones, ellos piensan, reflexionan, hacen una estrategia, logran ser escuchados por la máxima autoridad judicial y donde le plantearon lo central es el derecho de ser escuchados y los bajos grados de cumplimiento que tiene la sentencia. Y tenemos la expectativa de que la Corte realice una audiencia pública como ya ha realizado, y en esa audiencia escuche a los vecinos y que eso tenga un efecto en las diferentes autoridades administrativas para que se profundice el cumplimiento de la sentencia. Desde la visión de ustedes, como Ministerio Público, ¿existe la conciencia de que efectivamente el cumplimiento de la sentencia es bastante bajo, como lo acabas de decir? Sí, eso es algo, los vecinos lo saben, para nosotros es algo claro y es algo que es, bueno, la lucha cotidiana para imaginar los medios jurídicos y las diferentes formas como esto, ¿no? Que la propia sociedad civil tenga conocimiento de los problemas que existen, porque también eso es algo que reclaman los vecinos de la 21-24, pero creo de todas las villas y asentamientos de la ciudad, y es también ser escuchados por los otros vecinos de la ciudad, porque finalmente, ¿qué es lo que pretende el que vive en la Rodrigo Bueno, en Ciudad Oculta, en la Villa 20, en Los Piletones? Quiere estar integrado a la vida de la ciudad. Eso es un término que utilizan los curas que trabajan en estos lugares, que es no solo la urbanización, ¿no? Porque ya estamos en la ciudad, estamos urbanizados. Lo que queremos es ser integrados y ser vecinos como cualquier otro, que el vecino de la Villa 20 sea un vecino de la ciudad, igual que el que vive en Villa del Parque, en Villa Devoto o en Palermo. Aquello que hablábamos antes de los ciudadanos de primera y de segunda. Exactamente. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Como lo acaban de escuchar a Horacio Corti, el defensor general de la ciudad, hombre de la justicia que representa a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires frente a presuntos avasallamientos del Estado. Hay algo del incumplimiento de la ciudad en relación al traslado de los habitantes de las orillas del Riachuelo que verdaderamente es frustrante, porque puede convertir en un episodio más o en una letra muerta aquello que fue una de las sentencias históricas de la justicia en la Argentina, al señalarle al Estado su responsabilidad en la contaminación de uno de los ríos más destruidos del planeta. Mucha gente vive alrededor del Riachuelo, algunos a sus orillas padeciendo más que los otros, pero todos, en definitiva, los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo son víctimas. Eso lo dijo la justicia. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Farmacias Central Oeste renueva su compromiso con la comunidad y propone disfrutar un día en familia al aire libre. Sumate el próximo sábado 28 de noviembre y participa de la Caminata Solidaria y Saludable 2015, que por tercer año consecutivo organiza Farmacias Central Oeste en el predio del INTA Castelar. Inscribite gratis en www.caminatacentraloeste.com. Te esperamos. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ya sabes que cuando lleguen tus amigos van a comer pizzas. Lo que no sabes es qué vas a hacer con las cajas que te van a quedar, ¿no? La caja de pizza es reciclable. Solo tenés que sacarle la parte sucia. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
sed. Solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Oh.